¿Tanta es la diferencia de lo que pensaban los panameños hace 3, 4 meses y lo que piensan hoy? ¿Es mucha? Sí, en algunos casos, mira, nosotros le preguntamos a la población el año pasado y este año en marzo, les preguntamos cuál es el principal problema del país. A finales del año pasado, el principal problema del país era la inseguridad ciudadana. Seguía la corrupción y luego la educación. Eso a finales del año pasado. En marzo de este año, cuando preguntamos, la desigualdad se convirtió en el principal problema del país. El año pasado, la desigualdad era, si no me equivoco, el quinto o sexto problema más, no, el octavo problema más importante. O sea que de octubre del año pasado a marzo, la desigualdad se disparó como el problema más importante y la salud pública este año quedó en el quinto lugar. ¿Qué es lo que interpretamos en el CIEPS gracias a esos datos? Es que la población está entendiendo la pandemia no solamente como un problema de sanidad, sino que lo entienden como un problema social. Realmente las dificultades que podría estar teniendo Panamá para enfrentar la pandemia tienen que ver con que somos un país desigual. Es más difícil ser solidarios y solidarias, es más difícil soportar la pérdida del empleo, o es más difícil quedarse en casa cuando no tienes las condiciones materiales para poder cumplir con ese mandato que nos han impuesto, o cuando el país, aún habiendo generado muchos recursos, muchísima riqueza en los últimos 10 años, recordemos que Panamá es el país en América Latina que más ha crecido económicamente en los últimos 10 años y uno de los que más ha crecido en el mundo. Hemos generado mucha riqueza y aún así nuestro sistema de salud no tiene la robustez necesaria para enfrentar la pandemia en la que estamos inmersos. Ese fue uno de quizás el hallazgo más importante, el enfoque de la población como un problema social y no solamente como un problema de salud pública, del coronavirus. Esa información el CIEPS la ha venido trasladando o devolviendo a los ciudadanos. ¿Cuál es la percepción de ustedes cuando ustedes devuelven estas líneas, estas notas a la población? Sí, mira, aprovecho, ya que me haces esta pregunta, aprovecho para decirles que todos los informes de las encuestas del CIEPS están en nuestra página web, en cieps.org.pa. Mira, a nosotros nos parece que han sido muy bien recibidas. Había una narrativa instalada en Panamá que decía que las encuestas no sirven y que no se debe confiar en ellas. Y nosotros en el CIEPS pensamos que esa narrativa era bastante parcial y que realmente quizás era una narrativa que tenía la intención de precisamente sacar las opiniones de la población de la discusión sobre las políticas públicas. Y siempre pensamos que había un espacio para hacer encuestas desde el ámbito académico. Han sido muy bien recibidas, no solamente porque la información en sí misma es valiosa y ayuda a generar discusiones y debates que son absolutamente necesarios, sino que además con las encuestas del CIEPS estamos, digamos, planteando nuevas preocupaciones. Te pongo un ejemplo, Alberto, de uno de los hallazgos más importantes que obtuvimos el año pasado, y ese informe vale mucho la pena leerlo porque es un informe más largo y analítico, el informe que hicimos de ciudadanía de la encuesta de ciudadanía y derechos. Uno de los problemas que aspira el CIEPS a instalar, que hemos identificado y que creemos que tiene que ser tomado en cuenta en la formulación de políticas públicas, son dos. Es que la sociedad panameña es tremendamente desconfiada. El nivel de desconfianza interpersonal que hay en Panamá es altísimo. Es más del 80% de la población que dice que no se puede confiar en sus conciudadanos. Por eso nosotros estamos hablando de la hiperdesconfianza panameña. Es muy difícil formular políticas públicas, es muy difícil fortalecer instituciones, es muy difícil generar capital social si no hay confianza. Y ese es un problema que va más allá de la inseguridad, de la educación, de la corrupción, de la salud pública. Es un problema nuevo y distinto
que implica las dificultades de solución de otros problemas. Y el otro hallazgo que tenemos en nuestra encuesta del año pasado y que ayuda a entender el Panamá de hoy y de la pandemia es que el 87% de la población nos dijo que Panamá es un país que discrimina. Hay gente que tiene algunas dudas de que en Panamá hay discriminación. No, la gente no tiene dudas. Algunos líderes de opinión la podrán tener, pero cuando le preguntamos a la población si creían que en Panamá hay discriminación, Alberto, el 87% de la población nos dijo que sí, que en Panamá hay discriminación. Harry, una pregunta, no sé si será pertinente, pero te la hago. ¿Qué llevó al CIEPS a incluir en el conjunto de las preguntas una relativa a la discriminación? Claro, mira, ¿cómo llegamos nosotros al cuestionario? Esta es muy buena pregunta porque me permite y me ayuda a explicar el rigor con el que hemos ido trabajando. Las preguntas que nosotros estamos haciendo no son una ocurrencia del CIEPS. En abril y mayo, hace casi exactamente un año, nosotros realizamos un seminario taller internacional que se llamó Las Preguntas de la Democracia, a pocos días de las elecciones. ¿Y por qué se llamaba Las Preguntas de la Democracia? Porque nosotros convocamos a especialistas internacionales de distintas disciplinas, investigadores académicos de mucho nivel, investigadores e investigadoras académicas de mucho nivel. Convocamos también a académicos y académicas nacionales. Convocamos a activistas nacionales para hacer un diagnóstico de Panamá, un diagnóstico compartido. Y ahí salió la desigualdad como el problema más importante. Y a partir de ese diagnóstico, con todos estos especialistas y estas especialistas nacionales e internacionales, formulamos el cuestionario que ayudara a ir comprendiendo mejor el Panamá que habíamos descrito con el diagnóstico. Formulamos más de 200 preguntas, Alberto. El CIEPS tiene un repositorio de alrededor de 200 preguntas, pero obviamente en la encuesta no podíamos hacer 200 preguntas y fuimos trabajando en elegir las más importantes, con ayuda de varios de estos y de estas especialistas. De ahí surgen las preguntas y por la elección de todas estas expertas y estos expertos, pues el tema de discriminación fue uno de los temas importantes que tomamos en cuenta.